En esta ocasión, la conferencia magistral Ignacio Chávez, tuvimos la gran satisfacción de que el expresidente y un gran académico, un gran internista, un gran gastroenterólogo y por supuesto un excelente hepatólogo, el doctor Enrique Wolpert Barraza, haya aceptado para dar esta conferencia sobre una problemática que él, junto con David Kersenovich, vienen manejando durante los últimos años en forma muy intensa y muy profunda. Entonces yo le agradezco mucho a Enrique Wolpert que haya aceptado en participar. Te doy la palabra, mi querido Enrique, para que in vitro, o sea, en forma virtual, le llamamos in vitro ahora, en forma virtual, nos hagas favor de presentar tu conferencia. Generalmente no tenemos réplicas después de estas conferencias magistrales, pero dado que se encuentran altas personalidades en esta ocasión, podríamos tener una o dos o tres palabras después de la conferencia de nuestro amigo y de nuestro querido expresidente Enrique Wolpert Barraza. Adelante, Enrique. Gracias, señor presidente. Pues si me hacen favor de pasar la plática, está grabada, no se pudo hacer presencial, como ustedes lo estamos comprobando ahora, y si le empiezan a pasar en la cabina, ¿la tienen? Por favor. Es un gran honor, José, te aprecio mucho, te agradezco mucho la invitación para dictar esta conferencia que lleva el nombre de nuestro maestro queridísimo Ignacio Chávez. Doctor José compañeros académicos, señoras y señores, agradezco la invitación para dictar la conferencia Ignacio Chávez. Es para mí un gran honor. Esta conferencia, dedicada a la memoria de un gran médico mexicano, promotor de la carrera de médico de hospital, promotor de la ciencia, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México e impulsor de una especialidad a la que dio dimensión universal en el instituto que hoy lleva su nombre. Así inicia el año académico de nuestra corporación y voy a comentar con ustedes cuál es el papel que tiene México en el plan de la Organización Mundial de la Salud para lograr la eliminación de las hepatitis virales para el año 2030. Las enfermedades del hígado son un problema de salud pública. Representan la 7ª causa de mortalidad general, siendo las hepatitis por virus la 2ª causa de muerte de los padecimientos infecciosos por arriba de VIH, malaria y tuberculosis. En 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó el Informe Global sobre Hepatitis, en el cual señala que la hepatitis por virus es un problema de salud público que requiere de respuesta urgente y trazó una estrategia para lograr para el año 2030 una reducción del 90% de nuevas infecciones y una disminución del 65% en la mortalidad por hepatitis virales, y esto fue comparado con la base global de datos de 2015. Es decir, se evitarían de 1.4 millones de muertes en el 2015 a menos de 500,000 para el 2030. Y en las nuevas infecciones, de 8 millones y más que hubo en 2015, a menos de 1 millón para el año 2030. Todos los países miembros, incluido México, se comprometieron a hacer el mayor esfuerzo para conseguir estas ambiciosas metas. Cuando hablamos de hepatitis, nos referimos casi exclusivamente a estos 5 tipos distintos de virus. No son los únicos.
Está Epstein-Barr, Coxsackie y otros virus que de manera tangencial pueden lastimar e inflamar al hígado, pero nos vamos a referir a estos 5 tipos de hepatitis por virus. Todos ellos han sido plenamente identificados. Conocemos su estructura, su forma de transmisión, las manifestaciones clínicas a que dan lugar tanto en su etapa aguda como crónica, el tratamiento y las medidas de prevención y todo lo relacionado con estos virus. Virus A y virus E son en más del 95% de los casos autolimitadas. Solo producen hepatitis aguda. Se transmiten fundamentalmente a través de la exposición del agua o alimentos contaminados por la vía oral fecal y no evolucionan a formas crónicas como cirrosis o cáncer de hígado. Excepcionalmente, algunos casos de hepatitis A se manifiestan como hepatitis fulminante y requieren de hospitalización y en algunos casos de trasplante de hígado. En nuestro país, la mayoría de los mexicanos tenemos anticuerpos inmunoglobulina G contra el virus A. Esto fue publicado por el académico Jesús Kumate en los años 60, en donde demostraba que más del 85% de los sujetos adultos estudiados en México tenían este anticuerpo IgG contra la hepatitis A. La hepatitis E tiene un patrón semejante a la hepatitis A y cobra importancia en el caso de mujeres embarazadas y en pacientes inmunocomprometidos o trasplantados, en quienes se han informado casos graves y también formas crónicas. Para la hepatitis A existe una vacuna altamente efectiva y disponible en todo el mundo desde finales de los años 70, mientras que para la hepatitis E existe una vacuna estudiada en China, país al que se le otorgó licencia para su producción en 2011, pero que no está disponible. Las infecciones por hepatitis A y E por contaminación por la vía oral fecal y su prevalencia han disminuido notablemente como consecuencia del progreso, acceso al agua potable y eliminación de las excretas con mejores sistemas de drenaje. Sin embargo, si nos descuidamos, la hepatitis A y también las causadas por virus B y virus C pueden tener un repunte, tal y como se informó en un artículo publicado en el año 2021 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, donde señalan que cuando habían ya logrado entre 1996 y 2011 una disminución del 95% de los casos de hepatitis A, tuvieron entre 2014 y 2018 brotes epidémicos en 33 estados en los Estados Unidos, con un aumento del 850% tan solo en el 2018. En ese año se reportaron 12,474 casos y de ellos el 61% requirieron de hospitalización. Estos brotes fueron atribuidos a contagios de persona a persona, en usuarios de drogas y personas en situación de calle. Mencionan también un repunte de los casos de pacientes con hepatitis aguda, no crónica, hepatitis aguda por virus B y C del 11 y 71% respectivamente. La hepatitis B. La prevalencia global en la población general se ha calculado en 3.5%, es decir, que pueden existir 257 millones de personas con hepatitis B crónica y muchas de ellas no lo saben. Esta prevalencia es variable en diferentes regiones del mundo, siendo mayor en África y en el sureste asiático
y también varía en pacientes que tienen otras enfermedades, como por ejemplo VIH, en donde la prevalencia llega a ser hasta del 7.4%. Lo mismo sucede en aquellas personas que se inyectan drogas ilícitas y en hombres que tienen sexo con hombres. Más de la mitad de las personas infectadas, aproximadamente el 68%, desconocen que lo están, ya que son asintomáticos y solo manifiestan la enfermedad cuando aparecen síntomas y signos de cirrosis y de insuficiencia hepática avanzada. La mayor parte de las infecciones por virus B ocurren alrededor del nacimiento y en los primeros años de la vida. Sin embargo, se han publicado en los últimos años brotes de hepatitis B en jóvenes usuarios de drogas intravenosas y también por transmisión sexual. De ahí la importancia de la vacunación universal. Hepatitis C. La infección por el virus C causa hepatitis aguda y en más del 80% de los casos evolucionan a formas crónicas. La prevalencia global de hepatitis C, tomando en cuenta solo a los pacientes con viremia, es decir, aquellos con hepatitis crónica y activa, se ha calculado en el 1%, es decir, alrededor de 71 millones. La prevalencia y la incidencia han venido disminuyendo en los últimos años, no así la mortalidad, y la mortalidad es consecuencia de las complicaciones tardías, cirrosis, insuficiencia hepática avanzada y cáncer en pacientes infectados que no recibieron tratamiento. En México tenemos una prevalencia menor, alrededor del 0.4 al 0.6%, pero varía y es mayor si estudiamos, por ejemplo, pacientes en hemodiálisis, en quienes se ha reportado hasta 7.4%, en enfermos con VIH es todavía mayor, hasta 12.1%. Un problema importante lo representan los sujetos privados de la libertad. Hay varios informes publicados de la mayor prevalencia de hepatitis B y C en personas que están en prisión, y esto ocurre casi en todos los países. Aquí en la Ciudad de México se estudió y se corroboró la magnitud del problema en las prisiones, encontrando una prevalencia del 3.3%, la cual fue considerablemente mayor, hasta el 43.1% si los prisioneros tenían historia de uso de drogas inyectadas. Las personas que se inyectan drogas intravenosas y los hombres que tienen sexo con hombres tienen el mayor riesgo de infectarse, no solo con virus B y C, sino también con el VIH. La hepatitis D está causada por un virus incompleto, el virus D o Delta, que se transmite en la mayoría de los casos por vía percutánea y que infecta únicamente a aquellos pacientes que ya tienen hepatitis por virus B. Este fenómeno, al que se conoce como superinfección, agrava considerablemente el pronóstico de los enfermos con hepatitis B. Hoy debemos de considerar también el reto que constituyen las poblaciones migrantes y que se ha acentuado recientemente. Algunas personas de estas poblaciones tienen enfermedades del hígado y no lo saben, y si no hacemos un diagnóstico oportuno y damos el tratamiento adecuado, se van a agravar y constituyen, además, una fuente potencial de contagio si están infectados con los virus B y C. Al hablar de los esfuerzos de México para apoyar la iniciativa global en la eliminación de las hepatitis por virus, me voy a referir únicamente a las hepatitis B y C y no a las hepatitis A, D y E. La Organización Mundial de la Salud
ha señalado que existen 257 millones de personas en el mundo con hepatitis B y 71 millones con hepatitis C. Estas son las 2 hepatitis virales que evolucionan a formas crónicas y se asocian a cirrosis hepática con sus complicaciones y a cáncer primario de hígado, y son responsables del 96% de la mortalidad por hepatitis. Este es el escenario que queremos cambiar con la vacunación universal contra la hepatitis B y su tratamiento con medicamentos que controlan la enfermedad, y en hepatitis C con la curación de todos los pacientes diagnosticados. No va a ser fácil lograrlo. Se requiere del trabajo conjunto de las naciones, implementando modelos educativos que ayuden a concientizar a la sociedad de la existencia de las enfermedades del hígado y en particular de los hepatitis. A eliminar el estigma y la discriminación que pueden sufrir los enfermos con estos padecimientos. A diseñar esquemas de tamizaje para lograr el diagnóstico en grandes núcleos de población, sobre todo en grupos vulnerables. A educar sobre las consecuencias del uso de drogas ilícitas y también de las sustancias que, siendo lícitas como el alcohol y los psicofármacos, cuando se consumen en forma exagerada, son causa importante de enfermedad hepática. La eliminación de las hepatitis por virus implica también derivar los esfuerzos de la atención de individuos a un enfoque de salud pública, para interrumpir así la transmisión de la infección a través de la prevención y el tratamiento oportuno. Se requieren estrategias innovadoras de financiamiento para apoyar un programa nacional con el concurso de organismos no gubernamentales y la sociedad civil en general. Todos tenemos un papel fundamental y debemos insistir que el programa para la eliminación de las hepatitis virales esté en la agenda de salud del gobierno. Desde el siglo II de nuestra era, Galeno reconocía el valor de la medicina preventiva y el fomento de la salud cuando señalaba, y cito, como la salud precede a la enfermedad en importancia y en el tiempo, hemos de considerar en primer lugar los medios para preservar la salud y después la mejor forma de curar la enfermedad. Fin de la cita. Hoy disponemos de vacunas. Las vacunas nos han permitido evitar muchos padecimientos infecciosos y eliminar de la faz de la tierra a la viruela que ocasionó millones de muertes en todo el mundo. La estrategia para México implica profundizar los esfuerzos en las acciones que con excelentes resultados se han realizado en el pasado. En materia de vacunación, no olvidar que desde hace muchos años el Programa Nacional de Vacunación, que impulsó el infectólogo Jesús Kumate como secretario de Salud, hizo de este programa uno de los más eficientes del mundo. Él se refería a equidad inmunológica, cuando todos los niños estuvieran igualmente protegidos. Hoy diríamos, con respecto a la vacuna contra la hepatitis B, y me adelanto a incluir a la vacuna contra el SARS-CoV-2, todos igualmente protegidos. Desde la década de los 90, tenemos vacunas altamente efectivas para prevenir la hepatitis A y B. La recomendación de aplicar la vacuna contra la hepatitis B en los recién nacidos en las primeras 24 horas y en general a todos los niños ha sido aceptada por casi todos los países. En México, desde 1995, la recomendación es únicamente para la hepatitis B, con 3 aplicaciones de la vacuna al mes y 6 meses después de la primera aplicación. La vacuna que se ha aplicado hasta este año del 2022 es Engerix B o sus genéricos, que contiene un solo antígeno
en la región S. En esta diapositiva de la partícula viral vemos que la vacuna producida contra este antígeno en la región S ha sido muy efectiva. Tiene una protección hasta del 77% en los adultos. Hoy vamos a poder tener una vacuna todavía mejor. Este año, la FDA aprobó el uso de la vacuna Preebrio, que es una vacuna recombinante hecha con 3 antígenos del virus en esta región S, como tiene Engerix B, pero también en las regiones Pre-S1 y Pre-S2. Esta vacuna ha sido mucho más efectiva en términos de protección. Los estudios realizados en fase 3 demostraron una respuesta inmune muy robusta del 94.8% en adultos entre 18 y 45 años de edad que recibieron las 3 dosis de la vacuna. El nivel de seroprotección se observó desde la segunda inyección con el 90.4% de eficacia. La inducción de anticuerpos protectores con solo 2 dosis administradas tiene una gran importancia en aquellas poblaciones en quienes se requiere una seroprotección rápida, como por ejemplo en viajeros o en poblaciones migrantes, en quienes la tercera dosis a los 6 meses de aplicada la primera vacuna se vuelve complicada. México ha dado pasos importantes para lograr la eliminación de las hepatitis por virus, pero estos esfuerzos tenemos que darlos a conocer a la comunidad científica internacional, para que no estemos erróneamente calificados, como se aprecia en el mapa mundi, y sumarnos a través de varias organizaciones para estar, como de hecho lo estamos, en amarillo, es decir, trabajando para conseguir estas metas, pero desde luego no en rojo. Si nos sumamos a la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, de quien somos parte, a este reloj mundial, con la cuenta regresiva, está apoyada por las más importantes asociaciones internacionales para el estudio de las enfermedades del hígado: la Asociación Europea, la Coalición Global, la Asociación Americana, la Latinoamericana, y recientemente se ha incorporado también la Asia-Pacífico. Tenemos entonces que mejorar la comunicación con la sociedad para crear conciencia de la importancia de las hepatitis virales. Eliminar, como mencioné, los estigmas que sufren los pacientes con hepatopatía, que sabemos dan lugar a discriminación y a un cuidado inadecuado. Esta es una tarea difícil, pero debemos de insistir en ella. Se deben de impulsar las campañas de detección de hepatitis B y C en la población para tener un diagnóstico oportuno y lograr que todos los pacientes diagnosticados tengan acceso al tratamiento. En las enfermedades del hígado y en particular en las hepatitis B y C, el diagnóstico temprano es la clave. La visión de cómo enfrentamos a la hepatitis B y C tiene que cambiar. Tenemos que hacer mejor promoción de la salud, acciones de prevención, encontrar a los pacientes en acciones proactivas de diagnóstico para identificarlos en etapas tempranas y darles los tratamientos altamente efectivos con los que contamos ahora, antes de que desarrollen fibrosis hepática, cirrosis con sus complicaciones o cáncer de hígado. Esto es mucho más costo efectivo que si nos dedicamos a tratar las complicaciones de la cirrosis o el cáncer de hígado. Podemos esperar mejores resultados si incluimos definitivamente a la atención primaria en el diagnóstico y manejo de las hepatitis por virus. Los médicos generales entrenados son capaces de hacer el diagnóstico temprano y dar en el centro de salud,
en su consulta, hacer el diagnóstico, dar el tratamiento y llevar a cabo la evaluación y la vigilancia sin tener que solicitar la intervención del gastroenterólogo o el hepatólogo, a menos que el enfermo ya tenga cirrosis o cáncer. Los epidemiólogos han señalado que en vista de que las hepatitis virales interactúan con otras enfermedades infecciosas que constituyen una amenaza para la salud pública como VIH e infecciones de transmisión sexual, lo que llaman sindemia, aconsejan un enfoque que proporcione múltiples servicios integrados y coordinados para grupos de población vulnerable que están expuestos a estos padecimientos, evitando así la duplicidad de esfuerzos y optimizando los resultados. En el año 2017, cuando se publicaron los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, varias organizaciones en México nos dimos a la tarea de formar una coalición para trabajar en el cumplimiento de los objetivos que he mencionado. Así, con el concurso de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, con instituciones de salud públicas y privadas, organismos no gubernamentales, con la academia, con la participación de asociaciones de especialistas, con hepatólogos y expertos en salud pública y con asociaciones de pacientes y sus familiares. Nos reunimos en numerosas ocasiones para implementar la mejor estrategia que consideramos sería la mejor. Publicamos varios artículos de difusión y de detección de hepatitis C en la población. La coalición hizo un documento ejecutivo que ayudaría a las autoridades de salud en el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención y Control de la Hepatitis C. Y desde el 2019, la Secretaría de Salud aprobó el Programa Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C, un esfuerzo de coordinación con la participación de varias instituciones de salud y que sería coordinado por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, CENSIDA, quien incorporaría la experiencia que se tiene en el país en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con VIH basado en un enfoque de atención primaria a la salud. La Asociación Mexicana de Hepatología inició una campaña de diagnóstico y tratamiento de hepatitis C. Esto en personas que se inyectan drogas y que acuden a los centros de tratamiento de sustitución de opioides en Hermosillo, Sonora. La Secretaría de Salud lleva a cabo el estudio y tratamiento de pacientes con hepatitis C en el Hospital General de México Eduardo Liceaga y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El Instituto Mexicano del Seguro Social había realizado hasta el 2019 90,000 pruebas de tamizaje y había tratado con los antivirales directos de última generación a más de 3,000 pacientes. En el Estado de México, la Secretaría de Salud inició el estudio de 28,000 personas privadas de la libertad y dio tratamiento y seguimiento a todos los infectados con el virus C. En Baja California, la Organización de Pacientes Unidos por una Vida Mejor ha hecho más de 6,000 pruebas de tamizaje y ha logrado que 400 pacientes diagnosticados con hepatitis C reciban el tratamiento oportuno. Los resultados de estos esfuerzos de microeliminación en México, una estrategia que se ha seguido en muchos países para eliminar el virus de la hepatitis C, fueron publicados recientemente. De pronto, en el inicio del año 2020, todo se detuvo. La pandemia por SARS-CoV-2
y el padecimiento que causa COVID-19 hizo que en muchos países, incluido el nuestro, los planes para la eliminación de las hepatitis por virus se interrumpieran parcial o totalmente. El plan de eliminación de las hepatitis virales se lleva a cabo en medio de una pandemia sin precedentes. Desde los primeros meses del 2020, el COVID-19 se extendió rápidamente a todos los países, infectando y causando la muerte de millones de pacientes. El informe de hace una semana señalaba la muerte de 5.619.931 enfermos. No sabemos aún hasta dónde el SARS-CoV-2 va a afectar la evolución de los enfermos con padecimientos hepáticos, pero sin duda, aquellos con hepatitis crónica por virus B y C, con cirrosis, insuficiencia hepática avanzada o con cáncer de hígado, están en mayor riesgo de tener complicaciones más graves y una mayor mortalidad por COVID-19. En México y en casi todos los países, la pandemia ha descubierto las deficiencias de los sistemas de salud, la heterogeneidad en la calidad de los servicios, la deficiente preparación del personal de salud para enfrentar estas emergencias y la inequidad al proporcionar servicios de salud. La pandemia ha impactado negativamente en el Programa Nacional de Detección de las Hepatitis Virales, en el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los pacientes y en la aplicación de la vacuna contra hepatitis C en todas las edades y dificulta el cumplimiento de la meta de lograr su eliminación para el año 2030. Recientemente se publicó un artículo en Journal of Hepatology en el cual 14 investigadores señalaron el impacto de COVID-19 en los esfuerzos de eliminación de la hepatitis C para el año 2030. Estudiaron, mediante modelos matemáticos previamente validados en el estudio de 110 países, cuál sería el impacto de la interrupción de los programas nacionales de escrutinio, diagnóstico y tratamiento de los enfermos con hepatitis C durante un año completo, el año 2020, y lo compararon con la no interrupción del programa. El objetivo era conocer el aumento en los casos de muerte por enfermedad hepática y de hepatocarcinoma relacionadas con hepatitis C, comparando la interrupción de los programas durante un año versus la continuidad de los mismos. Los resultados mostraron un exceso global de hepatocarcinoma de 43.800 y 72.300 muertes adicionales relacionadas a hepatitis C. ¿Cuál va a ser el impacto si el programa se ha interrumpido no solo un año, sino 2 años? No lo sabemos. Se requieren estudios a largo plazo para atender mejor cuál va a ser el impacto de COVID-19 en la incidencia de hepatitis B y C y las consecuencias como el aumento de hepatocarcinoma y muertes relacionadas a las infecciones por estos virus. La Academia Nacional de Medicina ha tomado un papel relevante en la difusión del conocimiento de todo lo referente a esta pandemia por SARS-CoV-2. En junio del año pasado, publicó en Gaceta un número completo, un compendio con artículos sobre COVID-19, y en números subsecuentes se siguen publicando artículos originales sobre esta enfermedad. En este momento, la Academia, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, está en el proceso de editar un libro sobre las complicaciones que en diferentes aparatos y sistemas causa el COVID-19 en pacientes que se recuperaron de la enfermedad. Esto merece un amplio reconocimiento. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, quiero mencionar algo
en lo que la academia se debe de pronunciar y que a mi juicio es una asignatura pendiente: el mal manejo de la pandemia en México y el número desproporcionado de médicos, enfermeras y en general de trabajadores de la salud que han muerto en la atención de los enfermos con COVID. Hay varios estudios y muchas notas periodísticas que así lo destacan. Amnistía Internacional señaló que México es el país donde más trabajadores de la salud han muerto a causa de COVID-19 en todo el mundo. Y una de las causas, revela su encuesta, es que casi la mitad de los trabajadores no recibió equipo de protección personal. Se han publicado artículos en Lancet con declaraciones de enfermeras, médicos y personal sanitario que destacan malas condiciones de trabajo. La pandemia no ha terminado. El personal de salud está cansado, con burnout, y tenemos la obligación moral de hablar en su defensa. Muchas gracias.